audio artículo sobre tema archivístico. Es un artículo de pocas páginas de recurso digital. Se encuentra por internet. Está escrito por Lluís Esteve, Casellas y Serra. Esta fue un artículo presentado en las jornadas Los archivos y el documento fotográfico, retos y fundamentos, ocurrido, dice acá, en Las Palmas, en junio del año 2005. Dice, identifica a Lluís Esteve, Casellas y Serra como representante del Archivo Municipal de Girona. El título del artículo es La gestión archivística de los fondos y colecciones fotográficas. Para dinamizar un poco la exposición del artículo, se hará presentación del contenido. Está dividido en 7 partes, en 8 partes en realidad, pero 7 partes que son el contenido grueso del artículo. La primera parte pues es una introducción al artículo. La segunda está titulada como consideraciones previas. La tercera, la organización y el tratamiento de conjuntos fotográficos. La cuarta se denomina planificar la intervención sobre los fondos. La quinta se denomina planificar el acceso a la documentación. La sexta parte se denomina la clasificación archivística, instrumento indispensable de gestión. La séptima parte, y que da fin al contenido, al cuerpo del artículo, se denomina conclusiones. Incluye una bibliografía del artículo y lo que yo denomino octava parte, pero que figura en el artículo como anexos. Bien, vamos al contenido del artículo. La gestión archivística de los fondos y colecciones fotográficas, artículo de Lluís Esteve, con B chica, sin H, Casellas, con doble L, con C, con S, y latina, Serra, S. En la citación, en la información que se haga en el audio, va a quedar escrita la información precisa sobre estos elementos del artículo. El interés por la gestión del patrimonio fotográfico nace al mismo tiempo que las técnicas fotográficas. Sin embargo, el tratamiento tradicional de la imagen fotográfica ha dado unos resultados muy limitados en cuanto a su gestión global, la recuperación de la información y su preservación. El objetivo del presente texto es poner de relieve las aportaciones de la metodología archivística para un nuevo enfoque de los fondos y colecciones fotográficas. Un nuevo enfoque destinado a optimizar los recursos disponibles, pero también a sacar el máximo rendimiento social y cultural de dicho patrimonio. Por lo tanto, el principal objetivo será aportar una serie de reflexiones dirigidas a la gestión integral de los fondos fotográficos, a partir de los fundamentos archivísticos básicos, es decir, la descripción y la valoración y selección documental y muy especialmente la clasificación. No obstante, cabe señalar que dichas reflexiones se basan en la experiencia acumulada por el Centre de Recerca y Difusió de la Imatge, en español, Centro de Investigación y Difusión de la Imagen, tiene una sigla, CRDI, del Ayuntamiento de Girona, desde 1990, con sus éxitos y sus errores, y por consiguiente serán reflexiones mediatizadas por el contexto específico del CRDI. Aún así, la sistematización de dichas reflexiones ha posibilitado la formulación de una metodología de trabajo, contrastada por el día a día en la gestión de casi 1 millón de fotografías, exportable a otros centros, fácilmente aplicable y también escalable según la complejidad del centro gestor de los fondos. Por otra parte, es preciso reconocer el gran salto hacia adelante de los últimos años en este campo, aunque no por ello debería verse la gestión de dichos fondos de forma más compleja.
En este sentido, tenemos que asumir también los errores y las omisiones que por ignorancia hayan podido producirse en el pasado reciente. Valga como ejemplo el hecho que una aplicación informática voy a deletrear A P C L M A T G E, versión primera, considerada pionera a nivel estatal, no preveía en el año 1990 ningún campo informativo destinado al procesamiento técnico de la imagen, sencillamente porque no se consideraba un elemento esencial en la gestión de fondos fotográficos, ni se tenía el conocimiento suficiente para su identificación. Subtítulo: Consideraciones previas. Tradicionalmente la gestión de los fondos fotográficos ha sido víctima de las comillas virtudes, fin de las comillas, atribuidas a la fotografía. Desde el mismo momento de su invención, la posibilidad de captar la realidad le valió la consideración de documento único como testimonio fiel a dicha realidad fijada para siempre en el tiempo. Fue principalmente este atributo de la fotografía, la fijación del instante, la que favoreció precisamente su desvinculación con el contexto en el cual fue creada. Como consecuencia de esta visión como documento único e irrepetible, la gestión de fondos y colecciones fotográficas se ha basado mayoritariamente hasta ahora en el binomio fotografía igual a unidad documental simple. Paralelamente a la asunción de esta característica de la fotografía, también desde sus inicios se empezó a valorar bajo la perspectiva de sus valores artísticos. Esto conllevó implícitamente la distinción entre fotografías, comillas, importantes, fin de las comillas, y comillas, no importantes, fin de las comillas, o meras fotografías, como apreciaría posteriormente la legislación sobre propiedad intelectual. Sin embargo, esta consideración implica una fuerte valoración subjetiva sobre la pieza individual y, por lo tanto, también incide en su desvinculación en relación con su contexto de producción. Posteriormente, la fotografía también ha sido considerada y valorada como artefacto técnico, principalmente por historiadores de la fotografía, entre los cuales destacan los profesionales de la conservación. No obstante, el estudio de los materiales fotográficos desde el punto de vista de la conservación también ha contribuido a fomentar la gestión individualizada de la fotografía, el pieza a pieza, en detrimento de los criterios de gestión integral de conjuntos, sobre los cuales a menudo han generado importantes puntos de divergencia. Más recientemente, la fotografía ha empezado a ser valorada a partir de su contexto de creación. Por una parte, desde el punto de vista de la lectura de la imagen y los valores ligados a la credibilidad del instante como documento único fijado para siempre. Por la otra, por la necesidad de tratar conjuntos de manera integrada. De este modo, comienza a tomar importancia el análisis del contexto de producción y de ello, la aplicación de criterios archivísticos para su organización y tratamiento. Siguiente subtítulo: La organización y el tratamiento de conjuntos fotográficos. Llegados a este punto, cabría preguntarse, ¿qué entendemos por, comillas, organización y tratamiento, fin de las comillas, de fondos? Y en la respuesta probablemente estaríamos de acuerdo en concretar sus objetivos en la consecución de un equilibrio entre garantizar el acceso a la documentación y gestionar eficientemente los recursos disponibles, de por sí limitados, para obtener unos resultados finales satisfactorios. Es necesario identificar las operaciones vinculadas a la organización y al tratamiento archivístico de fondos y colecciones fotográficas, que son las siguientes. Una de las operaciones, la primera, registro de ingresos. La segunda, planificación de la organización. Tercera, clasificación. Siguiente, cuarta, descripción multinivel. Quinta, valoración y selección documental. Sexta, tratamiento físico de los objetos. Séptima, instalación en materiales de protección íntima. Octava,
cambios de formato. Y última, aplicación de las TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de forma transversal en todas las fases del tratamiento. Algunas de estas etapas pueden llevarse a cabo en paralelo, sin embargo, según las especificaciones de cada conjunto, y principalmente su volumen es indispensable actuar siguiendo una metodología coherente. Estoy haciendo una lectura textual aunque no parezca coherente lo que se está diciendo. Por consiguiente, es fundamental una planificación previa de la intervención global sobre un fondo, una colección o incluso el conjunto de fondos y colecciones de un centro. La planificación de cualquier intervención archivística debía ser el primer paso en la organización y el tratamiento de fondos y colecciones, en tanto que proporciona la información necesaria para conocer exactamente a qué nos enfrentamos. Aún así, hay 3 razones concretas que, a pesar de ser de sentido común, merece la pena comentar. Primera de ellas, la aplicación de criterios de rentabilidad y eficacia. Segunda, la evaluación del coste de la intervención. Y tercera, la prevención de urgencias. La aplicación de criterios de rentabilidad y eficacia persigue la gestión eficiente de los recursos. Para ello es imprescindible la definición de los objetivos a conseguir, la identificación de los medios disponibles y la previsión de los resultados esperados. Finalmente, y como consecuencia de esta misma planificación, se requiere una evaluación de las actuaciones realizadas, que permita comprobar si los resultados obtenidos se ajustan a los objetivos marcados. Por lo tanto, será también necesario establecer indicadores que nos permitan evaluarlos con rigor. En ese sentido, es recomendable mantener el equilibrio entre garantizar el acceso a la documentación fotográfica y al mismo tiempo velar por su preservación. Demasiado a menudo se han llevado a cabo actuaciones siguiendo criterios totalmente contrapuestos. De este modo, deberá evitarse la explotación directa de los materiales de carácter divulgativo si ésta no va acompañada, ni que sea a nivel general, de una intervención global sobre el conjunto. La experiencia ha demostrado demasiado frecuentemente cómo intervenciones de este tipo han perjudicado la coherencia interna de fondos completos, a la vez que comprometían su preservación. En el otro extremo, algunos centros han aplicado un exceso de celo, llegando incluso a la restricción total del acceso a la consulta de los materiales fotográficos hasta que no hayan sido, comillas, convencionalmente, fin de las comillas, tratados. En este caso, y considerando que mayoritariamente los ingresos de fondos fotográficos están constituidos por negativos en diferentes soportes, sobre todo en los voluminosos fondos de galerías fotográficas, optar por no describir ni permitir la consulta hasta haber realizado el duplicado de seguridad, las tareas previas para su acondicionamiento y finalmente su positivado, no contribuyen en absoluto ni a una gestión eficiente ni a la consecución de más recursos para poder intervenir más globalmente. Por lo tanto, entre la ligereza de la visión excesivamente divulgativa y el exceso de celo de la visión conservacionista, tendría bastante sentido la adopción de posiciones más prácticas. En este sentido, en el CRDI se intenta dar prioridad a la puesta a disposición pública de los fondos sin que esto signifique ir en detrimento de su preservación. El acceso inmediato a la información esencial de un fondo se consigue mediante una descripción que vaya de lo general a lo específico. De este modo, una primera descripción de todo el conjunto permite hacerlo visible y posibilita poder atender algunas consultas de carácter general. Por otra parte, también permite una intervención en diferentes fases, dado que aporta un conocimiento gradual de su estructura y dinámica de producción. Por ejemplo, el fondo Narcís Sans, con 478.552 fotografías, mayoritariamente negativos de 135 mm, se catalogó en menos de 3 años, pero al fin del primer año de trabajo ya estaban disponibles algo más de la mitad. Se realizó una primera actuación divulgativa y se publicó un primer balance sobre la intervención.
Esto fue posible gracias a la identificación de un primer conjunto de reportajes con un sistema básico de registro. Posteriormente se intervino gradualmente sobre el resto en función de su mayor simplicidad de tratamiento. Así, la aplicación de criterios de rentabilidad y eficacia requiere evaluar previamente tanto las especificaciones del conjunto como nuestros medios y posibilidades reales de intervenir para equilibrar la teoría y la práctica, pero sobre todo para garantizar que nuestras actuaciones no dificultarán el uso social de la documentación a corto o mediano plazo. En segundo lugar, aunque no menos importante, es el estudio de costes de la intervención. El tratamiento riguroso de la documentación atendiendo todos los aspectos necesarios para su correcta gestión no es un tratamiento económico. En el caso de la documentación fotográfica, dicho coste suele ser bastante superior y esto ya debería ser motivo suficiente para realizar una valoración aproximada de los recursos necesarios o bien para establecer prioridades razonadas y razonables. Valga como ejemplo una intervención que desde el CRDI se pretendió como pauta ejemplar sobre la cual valorar y corregir nuestra metodología de trabajo, concretamente sobre el fondo Joseph Howe de 1998. El fondo Joe está constituido por una muestra del fondo original, destruido parcialmente y de forma gradual por una inundación, un bombardeo y algún que otro traslado de local. Dicha muestra es de 1500 placas negativas de vidrio y, dado su volumen reducido, se pretendió una intervención lo más completa posible, aunque no de carácter exhaustivo en algunos aspectos. Las actuaciones llevadas a cabo fueron las siguientes. Primera, la identificación de los soportes y su ordenación física. Segunda, una limpieza superficial. Tercera, la descripción a nivel de unidad documental. Cuarta, la digitalización de la imagen para facilitar su consulta. Quinta, la ubicación en materiales de protección íntima para su preservación. Y sexta y última, la instalación en contenedores normalizados de conservación. Finalizadas dichas operaciones, el coste se situaba alrededor de las 500 de las antiguas pesetas, casi unos 3 euros por cada placa. Si bien este coste puede ser asumible por un fondo de un volumen reducido, ¿estábamos en condiciones de poder atender toda la documentación con una lógica y metodología similar? Es una pregunta. Cabe remarcar que el principal elemento distorsionador del presupuesto fue sin lugar a duda el material de preservación. Sin embargo, otra pregunta. ¿Cómo conseguir recursos suficientes para un tipo de intervención que difícilmente es visible desde el exterior? Resolver el dilema dependerá de cada centro. En el caso del CRDI, se mantuvo la doble línea de actuación, puertas adentro, de organización de fondos, al mismo tiempo que se trabajaba y se trabaja en la proyección exterior del centro y de sus fondos. Finalmente, la intervención de urgencias mediante el establecimiento de pautas homogéneas en el tratamiento permite al menos en parte reducir el impacto de dichas urgencias de modo que no se conviertan en verdaderas situaciones de emergencia. Eminentemente las urgencias pueden estar motivadas por dos causas. De una parte, por cuestiones imprevisibles, principalmente por desconocidas, derivadas de la conservación de los materiales fotográficos. Por la otra, por las comillas interferencias, fin de las comillas, en la organización y el tratamiento de los fondos, ya sea por la irrupción siempre positiva de nuevas donaciones, que pueden conllevar nuevos compromisos, como por ejemplo digitalizaciones previas, documentación de fotografías y otras, o vinculadas a líneas de difusión del centro o de terceros, tales como publicaciones, exposiciones, etc. En definitiva, se trata de conocer suficientemente los fondos que gestionamos, de manera que podamos evitar que el día a día nos imposibilite intervenir en grandes volúmenes de documentación fotográfica, o simplemente cerrar sucesiva y ordenadamente la intervención en distintos pequeños conjuntos. En el caso del CRDI,
Las premisas de actuación básicas en este ámbito se centran en la identificación de soportes y procedimientos técnicos de las fotografías para evitar sorpresas en su preservación. Y en relación con los nuevos ingresos, la adopción del compromiso de tratarlo en un plazo determinado de tiempo, pero sin que nunca tienda a posponerse excesivamente, ni tampoco que se convierta en una acumulación de fondos o conjuntos a tratar. Siguiente subtítulo, denominado Planificar la intervención sobre los fondos. Una vez intentada la justificación de la necesidad de planificar la gestión archivística, cabría plantearse a partir de qué criterios o en base a qué vamos a planificar la intervención sobre un fondo, un conjunto de fondos o la totalidad del centro. Los elementos a tener en cuenta son esencialmente tres. El primero de ellos debería ser la identificación del valor del material fotográfico, valor tanto intelectual, es decir, artístico o como testimonio histórico, así como valor económico, aspectos importantes pero que requieren un estudio específico y aparte del presente trabajo. Lo segundo sería la identificación física de los materiales fotográficos en vistas a la gestión de su preservación. Y como último punto de esos tres puntos, la identificación intelectual de los conjuntos fotográficos con el objetivo de establecer la clasificación como base para su posterior descripción, evaluación documental y política de acceso. Planteada así la cuestión, podríamos interrogarnos sobre si es posible o no planificar la preservación de los materiales fotográficos. La respuesta obviamente debe ser sí. Es posible a partir de la identificación física de los materiales, y su objetivo no es otro que el de hacer un cálculo del riesgo, valorando y conociendo todas las posibles incidencias, tanto sobre los conjuntos como sobre las instalaciones. Es más, no tan solo es posible, sino que además es lo más viable en cualquier intervención, sobre todo si es a gran escala. Pero, pregunta, ¿por dónde empezar? El primer indispensable paso debe ser la realización de un estudio diagnóstico sobre el fondo o colección a tratar a partir de una muestra estadística representativa y basado en la identificación física de las características de los materiales fotográficos, o lo que es lo mismo, conocer y cuantificar lo siguiente. Conocer y cuantificar primero los procedimientos técnicos presentes en el conjunto a intervenir. Conocer y cuantificar segundo la tipología de los soportes. Y conocer y cuantificar tercero la diversidad de formatos de las fotografías. A partir de esta primera aproximación puede obtenerse una valoración bastante acertada del estado de conservación general del fondo o colección, el establecimiento de prioridades de actuación y una previsión de la inversión económica a realizar en materiales de conservación. Aún así, el estudio debería también incorporar, si no se ha tenido en cuenta a nivel general del centro, los siguientes aspectos sobre las instalaciones. Son tres aspectos. El primer aspecto sobre en cuanto a instalaciones. Las características de los depósitos, principalmente las condiciones ambientales y sobre todo la variabilidad de la temperatura y la humedad. Segundo aspecto en cuanto a instalaciones. Las características del sistema de protección que engloba los siguientes puntos. Son 4 puntos. El primero sería materiales de protección íntima utilizados, actuales y usados con anterioridad. Segundo, sobre características del sistema de protección, la tipología del mobiliario. Siguiente, rutinas de trabajo en relación con la manipulación de los materiales y el nivel de capacitación del personal. Y último, en cuanto a este segundo punto donde se está hablando de los sistemas de protección, la infraestructura del centro, es decir, riesgos de goteras,
riesgo de incendio, sistema de detección y extinción de incendios. Bueno, entonces el tercer aspecto sobre instalaciones, tercero y último. Las características del sistema de seguridad del edificio, es decir, no solo contra el robo y el vandalismo, también la seguridad mecánica de aparatos, los procedimientos y precauciones del personal, la existencia de un plan de emergencias y otras cosas, etc. De esta información, junto con el estudio de los materiales fotográficos y a la vez con el análisis de las instalaciones, se podrán prever los factores de riesgo y los posibles problemas sobre los diferentes procesos fotográficos y sus respectivos soportes. No obstante, hay dos elementos más a tener en cuenta y que son altamente recomendables. La primera recomendación es el establecimiento de un sistema de monitorización sobre los materiales. Este tipo de inspección periódica realizada por profesionales de la preservación debería llevarse a cabo considerando dos variables. Por una parte, la inspección selectiva sobre documentos especialmente valiosos y en fotografías sobre las cuales se haya realizado algún tipo de intervención, restauración o preservación. Por la otra, la inspección al azar sobre las diferentes tipologías de procedimientos fotográficos, de soportes y de formatos. La segunda recomendación es el estudio, cuando sea posible, de la documentación textual del fondo fotográfico, como por ejemplo las facturas de proveedores de una galería fotográfica, a partir de las cuales pueden obtenerse indicios de los tipos de productos utilizados en los procesos de captura, revelado y positivado. Información que puede resultar de especial utilidad de cara a su preservación. De igual modo y por el mismo motivo, es igualmente importante el registro de la historia de la custodia del fondo. Conocer las vicisitudes del conjunto, es decir, inundaciones o bombardeos, en el caso del fondo Joseph Joe, o la reutilización como gallinero de un estudio fotográfico situado en una azotea, en el caso del fondo Fotografía Unal. Proporcionan información relevante para el estudio de su posible incidencia en la evolución de los materiales. Planificar la preservación no solo es posible, sino que además es viable desde el punto de vista de los resultados y también de la inversión a realizar, puesto que este tipo de intervención es fácilmente asumible por cualquier centro y muchísimo más económico que actuar sobre la emergencia, o en el peor de los casos el desastre. Es decir, se trata de pasar de la preservación reparadora, basada en lo ya sucedido y demasiado a menudo irrecuperable, a una preservación preventiva que evite el desarrollo de los problemas ya detectados. A otro nivel, el óptimo, deberíamos tender a una preservación predictiva que nos permita, a partir del conocimiento de los materiales, predecir con qué tipo de problemas podemos encontrarnos bajo determinadas condiciones de conservación. Resumiendo, podemos afirmar que un diagnóstico básico de un conjunto, ya sea un fondo concreto o la totalidad de un centro, permite identificar y cuantificar sus factores de interés. ¿Cuáles son los factores de interés? Primero de ellos, tipos de procedimientos fotográficos, tipos de soportes y formatos. Segundo, identificación de factores de interés tales como, segundo, tipos de iconografía, es decir, si es un retrato o es un, comillas, no retrato, fin de las comillas. Tercera identificación necesaria, tipos de patologías presentes. Siguiente, existencia de documentación complementaria. Y última, existencia de una lógica interna de orden de producción. A la vez que también permite una primera descripción del fondo e incluso sentar las bases para una primera actuación de difusión de los materiales, por ejemplo, exposición, publicación y otros.
En este caso se tendrá que disponer de los recursos suficientes para atender la consulta y la reproducción de los documentos publicitados. En cualquier caso, el resultado final obtenido será haber dimensionado la magnitud de la intervención, prever costes y recursos necesarios y finalmente establecer un orden de prioridades a resolver. Siguiente subtítulo, denominado planificar el acceso a la documentación. Al principio del texto se hacía referencia a la necesidad de garantizar el acceso a la documentación, a los documentos fotográficos. Si en el apartado anterior se hacía hincapié en la planificación de la preservación a partir de la identificación física de los materiales, la planificación del acceso se basa en la identificación intelectual de los conjuntos y en el control de los documentos, sobre los cuales se aplicarán las operaciones de la clasificación, la descripción y la evaluación y selección. Dicha identificación y dicho control deben realizarse sobre el fundamento archivístico del respeto al principio de procedencia, es decir, el respeto al contexto y a la lógica de producción bajo la cual han sido creados los documentos. Por este motivo, el primer instrumento para el control de los fondos respetando el principio de procedencia debe ser el registro de ingresos del centro. Este registro tiene que contener la información que aporte el conocimiento mínimo de procedencia, contenido, volumen y localización topográfica dentro del centro. La estructura descriptiva del registro de ingresos del Archivo Municipal de Girona es la siguiente. Primero, número de registro. Segundo, tipo de registro. Tercero, fecha de ingreso. Cuarto, resolución de ingreso. Quinto, fecha de resolución. Sexto, estado de la resolución, si está pendiente, en trámite o si está resuelta. Séptimo, número de expediente. Octavo, importe de la adquisición. Noveno, procedencia. Décimo, descripción. Undécimo, tipo de documento y también ahí mismo en ese punto 11, número de unidades, tipo de documento y número de unidades. Doceavo, derechos de explotación. 13, nuevo fondo o colección. 14, fondo o colección a la cual se integra. Y 15 y última, tipo de fondo. El asiento en el registro implica, aparte de un primer instrumento de control, una aproximación también al contenido del conjunto, con lo cual este primer análisis de la documentación permite la valoración del fondo y la definición de las prioridades de tratamiento. Pero, pregunta, ¿debemos plantearnos el mismo tratamiento para todos los documentos del fondo? Otra pregunta, ¿la descripción debe ser imagen a imagen? Parece evidente que antes de empezar la descripción archivística tenemos que preguntarnos ¿qué vamos a describir? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿para quién? La necesidad de recurrir a criterios que faciliten el acceso a la documentación nos remite al planteamiento de proceder de lo general a lo específico. Por lo tanto, y como mínimo, hablaremos de fondo, series y unidades documentales que, respectivamente, darán lugar a guías, inventarios y catálogos. Este planteamiento queda ya recogido en la bibliografía archivística y más recientemente en la misma norma ISAT-G. Sin embargo, una primera consideración al respecto sería no olvidar que la descripción normalizada es esencialmente un instrumento muy vinculado al ámbito profesional archivístico y por consiguiente la descripción no debería olvidar, comillas, ¿para qué? Fin de las comillas. Describimos, ni comillas, ¿para quién? Fin de las comillas.
Es decir, para obtener la máxima rentabilidad y uso social de la documentación y para una amplia diversidad de usuarios potenciales. Es conveniente que al menos en los niveles superiores de organización de los fondos, la descripción tenga una clara voluntad divulgativa. En este sentido, desde el CRDI se impulsó una experiencia altamente positiva y probablemente pionera en Europa, como fue la elaboración de una guía de fondos en imagen de todos los centros públicos, semipúblicos y centros prensa de la ciudad. Girona. Guía de Fonds en Imatge, 1999. Partió de la estructura y la información contenida en la descripción normalizada de fondos, pero adaptada para su divulgación. Cabe remarcar que un objetivo paralelo a la publicación fue la homogeneización de la descripción en los diferentes centros implicados. Homogeneización de la descripción. Aspectos tan aparentemente superficiales como a partir de qué condiciones, es decir, condiciones, volúmenes de documentación, valor informativo, valor de la autoría, integridad o representatividad del conjunto. A partir de qué condiciones un fondo tiene entidad suficiente para ser considerado como tal y figurar o no en una guía, o la constitución de colecciones facticias a nivel de gestión y presentación, colecciones facticias a nivel de gestión y preservación, tales como agrupaciones de unidades documentales dispersas o incluso pequeños conjuntos no apreciables como fondos. Fueron tratados e intensamente rebatidos en las reuniones de coordinación técnica. El resultado, altamente positivo, tanto a nivel profesional como a nivel de usuario final. No obstante, por debajo del nivel de fondo o colección, la descripción de documentación fotográfica se ha centrado principalmente en la unidad documental simple y consecuentemente ha dado lugar a catálogos. Este planteamiento deja de lado cualquier posibilidad de planificar adecuadamente la intervención en un conjunto, específicamente si éste es voluminoso, a no ser que los recursos sean ilimitados, lo cual es bastante improbable. Es por lo tanto del todo necesario establecer una metodología de intervención distinta, puesto que un tratamiento igualitario a nivel de catalogación e indexación es inviable. Un primer paso para agilizar la descripción es la identificación de unidades documentales compuestas, los reportajes y las secuencias, con sus respectivas variantes, como por ejemplo reportajes de acción o documentales y secuencias de retratos de estudio, de acción, de evolución o de encuadre de cámara. Esta perspectiva abre nuevos horizontes en la descripción de fotografías y un ejemplo ya citado es el catálogo de casi 500.000 de fotografías del fondo Narcís Sans del CRDI en menos de 3 años y en el que participaron a tiempo parcial y de manera no concurrente únicamente 2 personas. Evidentemente que la descripción sea más ágil no significa necesariamente que sea una operación más simple. Describir unidades documentales compuestas en fotografía requiere también resolver ciertas dificultades a nivel de identificación correcta de la unidad, de manipulación e incluso de gestión física y otras cosas, etc. Del mismo modo, adecuar el sistema de indexación en relación con el nivel de complejidad del centro y a sus necesidades reales también contribuye a facilitar un tratamiento de la documentación mucho más ágil y sobre todo mucho más práctico. En este sentido, cada centro tendría que plantearse inicialmente qué sistema es el que más le conviene, puesto que la adopción mimética de tesauros para la gestión de pequeños fondos, además de compleja para el usuario final, también lo es para la persona o las personas que realizan el mantenimiento del sistema, dificultando enormemente y a menudo innecesariamente el tratamiento y la posterior recuperación de la información. En el CRDI, el sistema de indexación ha evolucionado de un sistema basado en listado controlado
y plano de descriptores a un sistema jerárquico, organizado en 3 subdivisiones como máximo. Asimismo, se aplica una indexación que denominamos asimétrica, en tanto que se aplica de forma exhaustiva en la documentación fotográfica que atañe al municipio de Girona, mientras que se aplican criterios más generales de indexación para imágenes que corresponden a otros lugares. Esto permite una gestión ágil del sistema, al mismo tiempo que su simplicidad también facilita su consulta directa por parte de los usuarios sin la intermediación del personal del centro. Por consiguiente, establecer una metodología de descripción normalizada y de indexación adecuada a las necesidades del centro, según los criterios anteriormente citados, hace posible un tratamiento ágil y eficaz para mejorar el acceso a los fondos. Sin embargo, dichas operaciones en conjuntos con un volumen importante de unidades documentales pueden resultar extremadamente complejas de aplicar. En este sentido, la clasificación archivística contribuye a planificar las prioridades de tratamiento de un fondo y, por lo tanto, también a mejorar su gestión y la obtención de resultados a corto plazo. Siguiente subtítulo denominado La clasificación archivística, instrumento indispensable de gestión. El objetivo de la clasificación archivística es reflejar jerárquicamente la lógica de creación de los documentos, en este caso fotografías, del productor. Identificar la lógica de producción en un fondo equivale a identificar las competencias, las funciones y las actividades de quien lo ha producido de forma lo más homogénea y sistemática posible a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, el análisis de la documentación y la definición de un cuadro de clasificación archivístico de un fondo permite establecer distintos niveles jerárquicos en la organización de un conjunto documental, es decir, niveles intermedios de organización entre el superior de fondo y el inferior de unidad documental. Estas subdivisiones en el nivel inmediatamente superior a la del documento corresponden a las series documentales sobre las cuales no solo puede y debe aplicarse la descripción y la indexación, sino que también puede aplicarse la evaluación y selección documental. Es a partir de la identificación de series documentales en los fondos fotográficos que se podrá llevar a cabo una planificación eficiente de cualquier intervención en un conjunto, con independencia de cuál sea su volumen y nivel de complejidad. Pero el establecimiento de un cuadro de clasificación archivístico será de mayor ayuda cuanto mayor sea el fondo a intervenir. Tradicionalmente los documentos fotográficos se han clasificado sobre la base de su simplicidad de lectura, es decir, obviando el contexto de creación de la imagen y sobre todo el contexto de producción en relación con el fondo. De este modo, ha sido habitual la fragmentación de reportajes y secuencias y también la gestión de los documentos fotográficos al margen del conjunto producido por su autor, ya sea un fotógrafo profesional, un fotógrafo aficionado o una institución pública o una institución privada. Esta pérdida del contexto implica a la vez una pérdida del valor informativo de la imagen, centrada únicamente en la inmediatez de su lectura. Por lo tanto, la clasificación archivística de los documentos fotográficos atendiendo a su contexto de producción supone un valor añadido al contenido informativo de la imagen y al mismo tiempo un nuevo enfoque sobre quien las ha producido. Desde esta perspectiva, además de las características intrínsecas del documento, habrá que tener en cuenta su lógica de producción, si ha sido por iniciativa propia, si ha sido por encargo, para su venta directa al cliente, o por el contrario, a través de intermediarios, tales como por ejemplo editores, agencias, etcétera, otros. El tipo de encargo, el tipo de cliente, etcétera.
No cabe duda que la elaboración de cuadros de clasificación archivístico en fotografía no es solo restablecer la, comillas, identidad, fin de las comillas, a sus productores, sino también ofrecer nuevas posibilidades de explotación a los investigadores y a los usuarios en general, puesto que permite abrir nuevas líneas de investigación y de divulgación. No obstante, debemos reconocer que todavía nos encontramos ante un planteamiento relativamente nuevo, aunque la novedad radica únicamente en relación con las características de los documentos fotográficos. Cabe añadir que desde el punto de vista profesional, la novedad no debería sino acrecentar el interés y la motivación para llevarla a cabo. Las pautas sobre cómo identificar series documentales en fotografías ya publicadas en el año 2001 y que en este texto solo citaremos brevemente, se centran en las funciones básicas que históricamente ha cumplido la fotografía hasta ahora. Estas funciones son 4. Funciones en términos de identificar series documentales en fotografía. Primera función, función de registro. Segunda, función informativa. Tercera, función publicitaria. Y cuarto, función artística. Estas funciones han desarrollado, unas más y otras menos, diversas especialidades fotográficas, según el contexto de su origen de producción. Es decir, puede ser según el contexto de su origen de producción, pueden ser fotografía profesional, fotografía de aficionado o fotografía institucional, pero se hallan indefectiblemente vinculadas a la evolución de la técnica fotográfica, es decir, a la reducción del tiempo de exposición, a la disminución del volumen de las cámaras, a su mayor versatilidad y otras cosas, etc. Así, por ejemplo, la función de registro, es decir, la de captar el momento de la realidad, el instante como testimonio, dio como especialidades fotográficas el retrato individual, la fotografía de carácter científico y técnico, y también dio como resultado a la denominada fotografía de catálogo, que abarca las subespecialidades de patrimonio. Patrimonio puede ser patrimonio histórico, natural o patrimonio etnográfico, de viaje, de eventos de actualidad o las colecciones de retratos de famosos. La función informativa empezó por la fotografía de guerra y se desarrolló hasta vertebrar la fotografía de prensa, con un lenguaje propio consolidado, la prensa de escándalo, una subespecialidad de la anterior, o la fotografía social. Mientras que la función publicitaria, además de la misma fotografía publicitaria, dio lugar a subespecialidades como la fotografía de moda y otras. A su vez, a la función artística correspondió la fotografía de creación. Más allá de profundizar en cómo se han desarrollado y consolidado estas especialidades fotográficas y cómo pueden utilizarse para la clasificación archivística, conviene remarcar la importancia de la elaboración de los cuadros de clasificación. A partir de la información previa sobre el productor de un fondo, pueden identificarse su ámbito o ámbitos de producción. Pueden ser ámbitos o ámbitos de producción los siguientes: ámbito profesional, privado, institucional, coleccionismo. Y las principales funciones y especialidades desarrolladas. De este modo, es posible elaborar unas primeras propuestas de clasificación que, revisadas, corregidas o corroboradas posteriormente, serán de gran interés para los usuarios y de gran utilidad para quien tenga la responsabilidad de gestionar el fondo. Responsabilidad. La identificación de series documentales hace posible establecer prioridades de gestión
porque permite identificar grupos homogéneos de documentos fotográficos y describirlos, indexarlos y evaluarlos en su conjunto. Por ejemplo, una simple segregación intelectual de los retratos de estudio, según su tipología o no, en función de cada caso, permite describir su conjunto al mismo tiempo que obviar una descripción a nivel catálogo, unidad a unidad documental. Si a ello sumamos las operaciones de manipulación, digitalización, materiales de protección íntima y reubicación en contenedores de conservación, observaremos fácilmente que el tratamiento, sin dejar de ser riguroso metodológicamente, requiere menos recursos y tiempo de intervención. Cabe matizar que esto no significa que las series derivadas de los retratos de galería tengan menor importancia que el resto de aquí dice topologías, pero está mal, que el resto de tipologías. Simplemente dependerá de la calidad fotográfica y también del nivel de información que poseamos. Por ejemplo, en el caso de disponer de algún registro con los nombres de las personas fotografiadas. A nivel de valoración y selección documental y en el ámbito de la Administración Pública de Cataluña, existen algunas resoluciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Selección Documental, según sus siglas la CNATD, que incluyen documentos fotográficos, como por ejemplo los trámites de retirada de vehículos por la grúa municipal, las infracciones de tráfico, las licencias de obra menor, excepto edificios catalogados, o determinados trámites de inspección urbanística o de actividades económicas, todas ellas evaluadas como eliminables una vez prescrita la tramitación correspondiente. No así, por ejemplo, las fotografías vinculadas a licencia de obra mayor o las de seguimiento de obras públicas que son de conservación permanente. En el caso de fondos de prensa, como ejemplo de otro ámbito distinto, podría ser de eliminación todas las copias fotográficas procedentes de agencia y podrían establecerse políticas de muestreo en secciones habituales de tipo informativo cíclico según cada caso, como por ejemplo en deportes. Son solamente diversos ejemplos en los cuales la clasificación archivística es un instrumento de gestión esencial para planificar la intervención de un fondo, sobre todo si éste es especialmente voluminoso. En este sentido, las series documentales permiten dimensionar el alcance de cada intervención a una escala más reducida y por lo tanto afinar mucho más en la obtención de resultados. Último subtítulo, denominado Conclusiones. Siguiendo el enunciado inicial del texto, el objetivo ha sido exponer algunas reflexiones a partir de la experiencia acumulada en el Centro de Recerca y Difusión de la Imatge, CRD, del Ayuntamiento de Girona, España. Por lo tanto, ofrecer conclusiones como soluciones universales, además de erróneo, podría parecer demasiado aventurado. No obstante, sí pueden ser oportunas 5 recomendaciones básicas. Primera, garantizar el equilibrio entre el acceso a la documentación fotográfica y su preservación, como objetivo de cualquier intervención para organizar un fondo. Segunda recomendación básica, elaborar un plan de actuación para una gestión eficaz y eficiente, con el objetivo de obtener el nivel de acceso deseado a la documentación y al mismo tiempo el nivel de preservación suficiente. Tercero, planificar la organización y el tratamiento de un fondo de forma global. Cuarto, aplicar una metodología de intervención y tratamiento de la documentación que sea homogénea y a la vez escalable a todo tipo de documentos, independientemente de su volumen. Quinto y último, establecer la clasificación archivística como base de conocimiento general de un fondo y como base de organización e intervención concreta en un conjunto determinado de documentos fotográficos.
Finalmente, insistir en la necesidad de que, a pesar de la novedad de algunos de estos planteamientos, desde el punto de vista ético y profesional, estamos obligados como responsables de la gestión de recursos públicos a su administración de forma eficiente, y una buena herramienta para ello es la aplicación de la metodología archivística en la gestión de fondos y colecciones fotográficas. Por otro lado, insistir también en la necesidad de reflexionar sobre nuestro trabajo cotidiano. Reflexiones que deberían llevarnos inevitablemente a no hacer distinciones en la metodología archivística aplicable en la organización de fondos según su tipología documental predominante. Bien, este es el fin del contenido grueso. En adelante aparece la bibliografía y a continuación los anexos, donde aparecen unos cuadros en número de 8 cuadros. Yo le doy fin a la lectura del documento, refiriendo nuevamente, repetidamente, que es un artículo que hizo parte de las jornadas Los archivos y el documento fotográfico, retos y fundamentos, que tuvo realización en el lugar en España denominado Las Palmas en el año 2005. Gracias. Fin.